En el teatro de la guerra moderna, la luz de una nueva arma es como un destello en la oscuridad. Una promesa fugaz de ventaja. Un instante de esperanza. Pero esa misma luz que ciega al enemigo también revela la posición de quien la empuña. Y en la penumbra, siempre hay algo más observando. Esperando. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un vídeo. No es un vídeo cualquiera. Es una sentencia. Las imágenes, granuladas y distantes, muestran una firma de calor. Un sistema de defensa antiaérea ucraniano, inmóvil, expuesto. Desde un punto de vista que solo un depredador aéreo puede tener, vemos un punto que se acerca. Un dron Lancet. Silencioso. Preciso. El impacto es casi quirúrgico. Un fogonazo blanco que consume el objetivo. Segundos después, el fuego se alimenta a sí mismo. Detonaciones secundarias confirman la destrucción total. Munición que arde. Combustible que se inflama. El golpe no es solo material. Es un golpe a la reputación. A la narrativa. Porque el sistema destruido no era uno más. Era el nuevo héroe de las redes sociales ucranianas. El APKS. Pocos días antes, este sistema había protagonizado su propio momento de gloria. Ucrania difundió imágenes de una intercepción exitosa. Un misil ruso, desintegrado en el aire. La propaganda se encendió. Las primeras afirmaciones, audaces, hablaban de un misil hipersónico Kinzhal. Un imposible tecnológico. La euforia inicial dio paso a una versión más moderada. Quizás un misil balístico Iskander. Una proeza, sin duda, pero no un milagro. Finalmente, la realidad se impuso. El objetivo derribado era, con toda probabilidad, un misil de crucero. Un Kh-69, un arma subsónica y furtiva. Aún así, la victoria era innegable. Derribar un misil diseñado para ser invisible al radar es un logro táctico. Y un recurso propagandístico de primer orden. Los propagandistas ucranianos y sus aliados digitales lo explotaron al máximo. El APKS se convirtió en el game changer. La solución definitiva. Pero en la celebración, parecieron olvidar los principios básicos de su propio sistema. O quizás, simplemente, desconocían sus limitaciones inherentes. El APKS no es un sistema de defensa antiaérea convencional. Su corazón no es un radar que inunda el cielo con ondas de radio. Su secreto es mucho más simple. Y mucho más complejo. Utiliza un lanzador terrestre. Dispara cohetes Hydra de 70 milímetros, un arma clásica, pero modificada. Guiados por láser. En lugar de un radar, su ojo es un sensor electro-óptico. Una cámara de alta potencia que busca en el espectro de luz visible. La misma luz que ven nuestros ojos. El sistema no escucha el eco de un misil. Lo ve. Cuando detecta una amenaza, un designador láser la ilumina. Un punto de luz invisible para el ojo humano, pero perfectamente claro para el cohete Hydra. El cohete sigue ese punto. Hasta el impacto. Esta es la razón de su éxito contra el Kh-69. Un misil puede ser furtivo al radar, diseñado con ángulos y materiales que desvían las ondas. Pero no puede ser invisible a la luz. Si puedes verlo, puedes apuntarle. Si puedes apuntarle, puedes intentar derribarlo. Esta capacidad le otorga una ventaja única contra drones y misiles furtivos. Y su coste por disparo, unos $25.000, es una fracción de lo que cuestan los misiles interceptores tradicionales. Parecía el arma perfecta. Económica, precisa, letal contra las amenazas más modernas. Pero toda ventaja en el campo de batalla proyecta una sombra. Y la del APKS es particularmente larga. Su principal fortaleza es, al mismo tiempo, su debilidad fundamental. El sistema solo puede enfrentarse a un enemigo a la vez. El sensor, el designador láser y el cohete trabajan en una secuencia lineal. Detectar, apuntar, disparar, guiar. Mientras este proceso está en marcha, el sistema está ciego a todo lo demás. Es un duelista, no un soldado en una batalla campal. Esto lo hace extremadamente vulnerable a la saturación. Un solo dron puede servir de cebo.
Mientras el AP se concentra en él, un segundo dron o un misil puede atacar impunemente. La guerra moderna rara vez presenta amenazas solitarias. Los ataques suelen ser en enjambre, coordinados. Y aquí, el duelista se ve superado. Otro problema clave reside en su dependencia de la visión. El sensor electro-óptico necesita buenas condiciones meteorológicas. La niebla, el humo denso del campo de batalla, incluso una lluvia intensa. Todo ello degrada su capacidad de detección. Ciega su ojo. El designador láser también sufre. Las partículas en el aire pueden dispersar el haz, impidiendo un guiado preciso. En las estepas de Ucrania, donde el clima es un actor más del conflicto, esta limitación no es trivial. Es una vulnerabilidad estratégica, pero quizás su mayor desventaja sea la más elemental de todas: el alcance. Los cohetes Hydra fueron diseñados para ser lanzados desde helicópteros o aviones. Al ser disparados desde tierra, deben luchar contra la gravedad y la resistencia del aire desde el primer segundo. Si te interesa comprender cómo estas piezas encajan en el tablero global, en Secretos de la Aviación analizamos la letra pequeña. Suscríbete. El alcance teórico es de 6 kilómetros. Una cifra optimista. El alcance efectivo probado es de apenas 3 kilómetros. En la guerra de misiles, eso es combatir a quemarropa. Esta corta distancia obliga a desplegar los sistemas muy cerca del frente, cerca de las tropas que deben proteger, y, por tanto, al alcance de la artillería enemiga, de los morteros y de los drones Lancet. La propia naturaleza del cohete Hydra impone otra restricción: la velocidad del objetivo. Existe un límite físico a lo que puede interceptar. El cohete no es infinitamente maniobrable ni infinitamente rápido. La intercepción del misil KH-69 fue, en gran medida, una cuestión de suerte. Una alineación perfecta de trayectorias. La geometría del encuentro fue favorable. El misil de crucero volaba en una ruta predecible. El lanzador estaba en el lugar exacto, en el momento exacto. Repetir esa hazaña contra un objetivo más rápido o con una trayectoria más compleja es extremadamente difícil. No es imposible, pero no se puede confiar en él. El APS es un sistema inteligente, ingenioso, pero no es infalible. Y, desde luego, no es un game changer. No altera las reglas del juego. Solo añade una nueva pieza al tablero. Conociendo estas limitaciones, no sorprende que los rusos hayan encontrado una respuesta. Y la han encontrado rápido. El ciclo de la adaptación en este conflicto es brutalmente corto. Innovación. Despliegue. Contrainnovación. Destrucción. A los pocos días del pico propagandístico del APS, comenzaron a llegar los vídeos de su aniquilación. Imágenes claras, indiscutibles, sistemas de defensa convertidos en objetivos, cazadores que se convierten en presas. Los rusos no necesitaron desarrollar una nueva tecnología para vencerlo. Simplemente aplicaron sus tácticas existentes. Reconocimiento aéreo constante. Uso de drones como el Orlan 10 para localizar objetivos de alto valor. Y luego, el golpe final con el Lancet. El APS, vendido como la solución definitiva a los drones rusos, ha demostrado ser vulnerable a esos mismos drones. Una amarga ironía. No es un arma milagrosa, ni una fortaleza inexpugnable. Es solo otro sistema de armas, con sus fortalezas, y con sus debilidades fatales. Ahora, está siendo destruido por los rusos a una velocidad alarmante. Cada vídeo de un Lancet impactando un APS no es solo la destrucción de un equipo. Es un mensaje. Es la demostración de que no hay soluciones mágicas en la guerra. Solo un cálculo constante de riesgos, capacidades y oportunidades. La historia de este sistema es una lección sobre la naturaleza del conflicto moderno. Una carrera armamentística que no se mide en años, sino en semanas. Donde la fama es efímera, y la supervivencia, un desafío diario. Cada nueva arma introduce una nueva pregunta. Y el enemigo siempre está trabajando en la respuesta. Y para seguir de cerca no solo las armas,
sino las estrategias que deciden su destino en el campo de batalla, considera unirte a nuestra comunidad. El destello del APX fue brillante, pero el campo de batalla es un lugar oscuro, y ya ha encontrado una nueva sombra en la que esconderse. Pero la destrucción del hardware es solo la superficie del problema. Debajo, yace una realidad mucho más profunda, más estratégica, y más preocupante para Ucrania y sus aliados. La verdadera batalla no se libra entre un misil y un dron. Se libra en las hojas de cálculo, en los presupuestos de defensa, en la capacidad industrial de las naciones. Hablemos de economía de guerra. Un concepto frío, despiadado, pero fundamental. Un solo dron Lancet tiene un coste estimado. Decenas de miles de dólares. Es un arma de precisión, pero relativamente barata. Diseñada para ser producible en masa. Diseñada para ser prescindible. Ahora, comparemos eso con su objetivo. Un sistema APX completo. El vehículo, el lanzador, la electrónica, y una carga de cohetes guiados por láser. El coste se dispara. Hablamos de cientos de miles de dólares por unidad. Posiblemente más. La aritmética del campo de batalla es implacable. Rusia está intercambiando un activo de bajo coste por un activo de alto valor. Incluso si necesitan 2 o 3 Lancets para asegurar la destrucción de un solo APX, la ecuación sigue siendo abrumadoramente favorable para ellos. No es una batalla justa. Es una guerra de desgaste económico. Cada sistema APX destruido no es solo una baja en el campo de batalla. Es una herida significativa en el limitado arsenal ucraniano. Un recurso caro y difícil de reemplazar que se ha evaporado. Para Rusia, la pérdida de un Lancet es un coste operativo. Un gaje del oficio. Para Ucrania, la pérdida de un APX es un golpe estratégico. Y este desequilibrio lo cambia todo. Demuestra que la solución a una amenaza barata y numerosa no puede ser una solución cara y escasa. Sencillamente, no es sostenible. Se puede ganar cada batalla táctica. Y aún así, perder la guerra de recursos. Esto nos lleva al siguiente nivel del problema. La producción. La guerra moderna también es una guerra de fábricas, de líneas de montaje, de cadenas de suministro. Rusia ha puesto su economía en pie de guerra. Está produciendo drones como el Lancet a un ritmo constante y creciente. La cantidad es un arma en sí misma. Una marea de acero y explosivos que busca erosionar las defensas del enemigo. Occidente, por otro lado, suministra material a Ucrania, pero no tiene una economía de guerra plenamente activada. La producción de sistemas como el APX es limitada. Está sujeta a contratos, a burocracia, a plazos de entrega. Cada sistema enviado es valioso, casi insustituible a corto plazo. Por lo tanto, Rusia no necesita una solución tecnológica superior. Solo necesita una solución suficientemente buena. Y en cantidad suficiente para agotar al adversario. Están jugando un juego a largo plazo. Un juego de agotamiento. Saben que cada pieza de artillería, cada lanzador, cada sistema de defensa que destruyen, es una pieza que tardará meses en ser reemplazada. Si es que llega a reemplazarse. La destrucción del APX por un Lancet no es solo una victoria táctica. Es una victoria en la guerra industrial. Es la prueba de que una estrategia basada en la masa puede superar a una estrategia basada en la calidad, si la disparidad es lo suficientemente grande. Esto obliga a un replanteamiento fundamental. Si los misiles caros no son la respuesta sostenible, ¿cuál es? La respuesta no está en el cielo. No está en una explosión más grande. Está en el espectro electromagnético. La guerra electrónica. El frente invisible. Aquí es donde se está librando la verdadera batalla contra los drones. Y es una batalla de ingenio, no de fuerza bruta. Un sistema de guerra electrónica no dispara un misil. No crea una bola de fuego. Su trabajo es más sutil. Y mucho más eficiente. Puede hacer varias cosas. Puede interferir la señal de GPS del dron, dejarlo ciego y perdido, incapaz de encontrar su objetivo. Puede cortar el enlace de comunicación entre el
dron y su operador. Convertirlo en un trozo de metal inerte, que vuela sin rumbo hasta que se queda sin batería y cae. O puede incluso engañarlo. Falsificar las coordenadas. Hacerle creer que está en un lugar donde no está. Guiarlo a un campo vacío para que se estrelle sin causar daño. Esto es lo que se conoce como software. Neutralización sin destrucción física. Y sus ventajas son inmensas. Primero, el coste por intervención es mínimo. No se gasta un misil de miles de dólares. Se gasta electricidad. Segundo, su área de efecto es amplia. Un solo sistema de guerra electrónica puede crear una cúpula protector. Una burbuja invisible de seguridad. Cualquier dron que intente entrar, queda ciego. O sordo. O ambos. En teoría, es el escudo perfecto. Una solución elegante a un problema brutal. Pero la guerra es un diálogo. Un eco constante de acción y reacción. Y el silencio del espectro electromagnético no dura mucho. El adversario escucha, aprende y se adapta. El Lancet que fue derribado ayer por un sistema de guerra electrónica no es el mismo Lancet que se fabricará mañana. Sus diseñadores ya están trabajando en la contramedida, en la evolución. La primera adaptación es la autonomía. Si el GPS es vulnerable, el dron debe aprender a navegar sin él. Se le integra un sistema de navegación inercial, un conjunto de giroscopios y acelerómetros, un oído interno digital que le permite sentir su propio movimiento. No es tan preciso como el GPS. Acumula errores con el tiempo, pero puede ser suficiente para el tramo final del ataque, justo cuando entra en la cúpula de interferencia. El siguiente paso es la visión. Inteligencia artificial. El dron ya no busca coordenadas. Busca una imagen. Se le ha enseñado a reconocer su objetivo. La silueta de un tanque. La forma de un obús autopropulsado. La firma térmica de un motor en marcha. Una vez que lo tiene en su campo visual, el enlace con el operador y el GPS se vuelven secundarios. Se convierte en un depredador que ha fijado a su presa. La interferencia ya no puede disuadirlo. Solo un impacto físico puede detenerlo. Pero la adaptación no es solo interna. También es táctica. Si un solo dron es vulnerable, ¿qué pasa con 5? ¿O con 10? Lanzados simultáneamente, desde diferentes direcciones. Es la táctica del enjambre. El sistema de guerra electrónica es potente, pero sus recursos son finitos. Su procesador solo puede rastrear y neutralizar un número limitado de amenazas a la vez. Debe priorizar. ¿A cuál de los 10 drones ataca primero? Mientras se ocupa de uno, otros 3 pueden pasar. Es una simple cuestión de saturación. De sobrecargar la capacidad de respuesta del defensor. Esto obliga a la guerra electrónica a evolucionar también. Ya no basta con emitir ruido en una frecuencia. Eso es fuerza bruta. La nueva generación de sistemas es cognitiva. Escucha antes de hablar. Analiza el espectro en tiempo real. Busca la firma específica de la señal de un Lancet. Aprende sus patrones. Su forma de comunicarse. Y en lugar de inundar el aire con interferencias, genera una señal precisa y dirigida. Un susurro letal que solo el dron puede oír. Lo engaña. Lo corrompe. Lo neutraliza con una eficiencia quirúrgica. Esta es la guerra de sombras. Una batalla de algoritmos librada a la velocidad de la luz. Los ingenieros rusos lanzan una actualización de software para sus drones. Los ingenieros de la OTAN responden con un nuevo parche para sus sistemas de interferencia. El ciclo se repite en días, a veces en horas. El campo de batalla de Ucrania no es solo un terreno físico. Es un laboratorio. El laboratorio más exigente del mundo. Y en este laboratorio, se está gestando algo más. La fusión de la guerra electrónica con la ciberguerra. ¿Por qué simplemente bloquear la señal de un dron? Si puedes secuestrarla. ¿Por qué hacerlo caer? Si puedes tomar su control. Imaginen un sistema que no solo interfiere el enlace de datos, sino que lo descifra. Se introduce en él. Y le envía al dron nuevas órdenes. Misión cancelada. Vuelve a la base. O,
Aún más devastador. Nuevo objetivo prioritario. Ataca tu propio punto de lanzamiento. Convertir el arma del enemigo en un arma propia. Esto ya no es ciencia ficción. Son las líneas de investigación activas en los centros de defensa más avanzados del mundo. El soldado del futuro en este frente invisible no lleva un fusil. Lleva una tableta. Un analizador de espectro. Su trabajo no es ver al enemigo. Es escucharlo. Es entender las señales que fluyen a su alrededor. Y saber cuál cortar, cuál imitar y cuál manipular. Esta danza silenciosa entre drones y contramedidas redefine el valor de las armas. Un sistema de artillería de millones de dólares puede ser destruido por un dron de 30.000. Y ese dron puede ser neutralizado por unos pocos vatios de energía electromagnética. La letalidad ya no está ligada al coste. Está ligada a la inteligencia, a la capacidad de adaptación. El que gane no será el que tenga el misil más rápido o el blindaje más grueso. Será el que domine el espectro, el que controle la información, el que pueda hacer que el enemigo vea lo que no existe, y que no vea lo que tiene delante. Esta es la verdadera lección que emerge del barro de Ucrania. La guerra ha entrado en una nueva dimensión, una donde las victorias y las derrotas son, muy a menudo, completamente invisibles. Y antes de llegar a la conclusión, si quieres seguir entendiendo cómo se reescriben las reglas de la guerra moderna, suscríbete a Secretos de la Aviación.